Con la expansión de la Alemania nazi y el Imperio japonés, se desató la Segunda Guerra Mundial, intentando por medio militar un dominio permanente sobre Europa y Asia. Alemania, bajo el liderazgo del dictador Adolf Hitler, se enfocó en la adquisición de un vasto y nuevo imperio de espacio vital. Este calculaba la realización de la hegemonía alemana en Europa, pero esto exigiría un conflicto bélico. Por otra parte, el Imperio japonés seguía una política de conquista militar con el apoyo de su emperador. Estos dos formaron un frente anticomunista contra la Unión Soviética en 1936. En ese mismo año, la Italia fascista y la Alemania nazi formaron la Alianza del Eje. Y así fue como dio inicio esto, con la expansión de Alemania y Japón. Pero la gota que derramó el vaso fue Alemania y su intento de invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939, ya que esto fue lo que realmente detonó la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña y Francia garantizaron la integridad de las fronteras de Polonia en abril de este mismo año. Por lo tanto, respondieron a la invasión declarándole la guerra a Alemania el 3 de septiembre. Aun con esto, en menos de un mes, Polonia fue conquistada por fuerzas alemanas y soviéticas. Por un tiempo de aproximadamente 7 meses se sintió como poco, ya que el 9 de abril de 1940, en este día las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca, ambas siendo capturadas eventualmente. Por el 10 de mayo del mismo año, Alemania comenzó su asalto contra Europa Occidental al invadir Francia y los Países Bajos. Ocuparon la mitad del norte de Francia y en junio se libró una batalla aérea contra Gran Bretaña, la cual perdieron los alemanes. Entre estos tiempos, también la Unión Soviética invadía Finlandia y terminó obligándolos a ceder territorio a lo largo de la costa norte del lago Légoda, al norte de Leningrado y de la costa ártica. Esta misma también se anexó a Polonia en 1939, además de los estados bálticos, también quitando Besarabia y el norte de Bucovina a Rumania. Italia decidió entrar a la guerra invadiendo el sur de Francia el 21 de junio. Mussolini atacó Grecia en octubre de 1940 desde Albania. Siguiente atacaron las fuerzas británicas que estaban en Egipto desde Libia, que estaba bajo el control italiano. Aunque ambas terminaron requiriendo la intervención alemana, el eje sigue avanzando en Alemania, incitando a Hungría, Rumania y Eslovaquia. En noviembre de 1940, además de a Bulgaria en marzo de 1941, con apoyo de Italia, Hungría y Bulgaria, invadieron Yugoslavia, desmembrándola. De esto surgió el denominado Estado Independiente de Croacia, bajo la dirección fascista y territorialista de Ustasha. Para el 22 de junio de 1941, las fuerzas alemanas y mayoría de sus socios del eje comenzaron la invasión de la Unión Soviética violando el pacto alemán-soviético. Finlandia en eso se une buscando compensación por su derrota en la Guerra del Invierno. Los alemanes lograron adentrarse bastante dentro de la Unión Soviética, pero el Ejército Rojo lanza una contraofensiva expulsando permanentemente a los alemanes de las afueras de Moscú. En el calor de la guerra, Japón continuó librando una guerra en China continental, lanzando un ataque aéreo sorpresa en Pearl Harbor. Inmediatamente, Estados Unidos declara la guerra a Japón, seguido de que Gran Bretaña hizo lo mismo. En el invierno de 1941 a 1942, los japoneses atacaron y conquistaron las Filipinas, la Indochina francesa y el Singapur británico. Para el verano de 1942, los británicos lograron frenar el avance japonés en Birmania y Estados Unidos derrotó decisivamente a la armada japonesa en Midway, en el Pacífico. En tiempo de la guerra sigue pasando y la Real Fuerza Británica lleva a cabo un asalto en la ciudad alemana de Köln con 1000 bombardeos y durante los 3 años siguientes las fuerzas aéreas aliadas bombardearon sistemáticamente ciudades y plantas industriales de todo el Reich. Para junio de 1942, los alemanes y sus socios del eje reanudaron la ofensiva contra la Unión Soviética y llegaron hasta Stalingrado, en el río Volga, asegurando de esta forma Crimea y penetrando las profundidades de la región del Cáucaso. Para finales de septiembre del año en cuestión, de nuevo, las fuerzas de la Unión Soviética lanzaron una contraofensiva en el oeste y suroeste de Stalingrado, aislando a las fuerzas alemanas en la ciudad. Para el 2 de febrero de 1943, el sexto ejército alemán se rindió ante los soviéticos. Para finales de los alemanes se vieron obligados a evacuar el Cáucaso y abandonar Kiev después de perder la historia que se llamó la mayor batalla de tanques de la historia en Kursk de julio de 1943. En este mismo mes, los aliados occidentales desembarcaron con éxito en Sicilia, lo cual precipitó la decisión de derrocar a Mussolini. Aprovechando el vacío político, el ejército italiano aprovechó el vacío para derrocar al régimen fascista y reemplazarlo con una dictadura militar. Mussolini, que había sido arrestado, fue rescatado por comandos de la SS en septiembre y estableció un régimen títere nazofascista en el norte de Italia. Para los aliados que se embarcaron con éxito cerca de Anzio, justamente al sur de Roma, pero no pudieron capturar la misma ciudad hasta principios de junio de 1944. Las tropas alemanas continuaron ocupando el norte de Italia, pero el 2 de mayo de 1945 se rindieron. Pasamos al llamado Día D,
El 6 de junio de 1944, más de 150.000 soldados desembarcaron en las costas Normandía, en Francia. Después de estar atrapados en las costas de esta durante 6 meses, los británicos y los estadounidenses lograron romper el cerco el 25 de julio y liberaron el país el 25 de agosto. El 11 de septiembre, las tropas estadounidenses cruzaron hacia Alemania. Para diciembre, toda Francia, la mayor parte de Bélgica y parte del sur de los Países Bajos habían sido liberados. La Unión Soviética siguió avanzando rápidamente hacia el oeste y en su camino destruyó el centro del grupo de ejércitos alemanes, seguidamente obligándolos a evacuar toda Grecia, Albania y el sur de Yugoslavia. Siguieron así, liberando también Hungaria, Finlandia, Varsovia y Eslovenia. Para el 16 de diciembre de 1944, los alemanes lanzaron un contraataque en Bélgica y al norte de Francia, conocido como la Batalla de las Ardenas. Para Año Nuevo, los alemanes estaban replegados en Alemania. Para el 30 de abril de 1945, las tropas soviéticas avanzaban peleando hacia la Cancillería del Reich. Aquí, Hitler, el 7 de mayo de 1945, cometió suicidio, ganándose su pase al cielo. Alemania se rinde el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. Pero aquí no acaba esto, ya que Japón no se rendía. Pero ya para 1945 las tropas británicas y estadounidenses habían conquistado Okinawa, la última base japonesa importante antes del mismo Japón. En respuesta a esto, Japón siendo resiliente a rendirse, Estados Unidos lanza la primera bomba atómica en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y posteriormente el 9 de agosto lanza una segunda bomba atómica en Nagasaki. El 14 de agosto, Japón acepta rendirse. La guerra acaba aquí, con Alemania teniendo el papel de villano de nuevo y las vidas de millones de personas con el precio a pagar por la paz. No hablamos del genocidio judío porque es algo que ya todos sabemos y es algo triste recordar. Todo el dolor que esto trajo, se calcula que murieron más de 55 millones de personas en todo el mundo. No hay nada que valga la pena esto. No hay paz en el mundo que se nos pueda ofrecer que valga la pena un costo tan alto.